Bienvenidos a otro capítulo de Modo Anécdota on SE. La verdad no llega con gritos. Llega en silencio, en un recuerdo que se repite cuando ya creías haber olvidado, en una frase que alguien dijo una vez y que todavía duele. No todas las verdades son liberadoras. Algunas pesan, otras hieren y otras simplemente se niegan a ser aceptadas, porque admitirlas sería como dejar que algo dentro de uno muera. Vivimos rodeados de pequeñas mentiras que nos protegen. Nos convencemos de que fue lo correcto, de que ya no duele, de que el tiempo curó. Pero a veces el tiempo solo entierra, sin sanar nada. Hay verdades que se esconden detrás de una sonrisa. Verdades que se callan para no romper lo poco que queda en pie. Y verdades que nadie más entendería, aunque las gritáramos. Este capítulo no trata de aceptar, trata de recordar, de mirar de frente aquello que nunca quisimos ver, porque todos tenemos esa verdad que, aunque sepamos que es cierta, jamás lograremos aceptar del todo. Así que pónganse cómodos y abramos este capítulo escuchando la primera historia. Solo amigos. A veces me pregunto si todo esto fue culpa mía, si fui yo quien se confundió, o si simplemente me negué a ver la realidad cuando ya estaba frente a mí. Porque desde el principio, todo fue claro. Ella nunca me prometió nada. Nunca me dio razones para pensar que podía ser algo más, pero igual. Y me ilusioné. Y esa fue mi primera verdad que no quise aceptar. Nos conocimos por casualidad, en una de esas tardes en las que no esperas nada del día. Un grupo de amigos, una conversación cualquiera. Una risa que me atrapó sin saber por qué. Era diferente. Tenía esa forma de mirar el mundo con calma, con dulzura, pero también con fuerza. Era de esas personas que logran que el silencio no incomode. Y en poco tiempo, su presencia se volvió algo que buscaba sin darme cuenta. Empezamos a hablar todos los días. Primero por mensajes, luego por llamadas. De repente, era ella la primera persona a la que le contaba mis cosas. Y la última con la que hablaba antes de dormir. Todo giraba en torno a eso. A nosotros, aunque ese nosotros solo existiera en mi cabeza. Al principio no lo vi venir. Solo me sentía bien. Pero con el tiempo, empecé a notar cómo todo lo que hacía, lo hacía pensando en ella. Cada decisión, cada plan, cada momento libre. Todo era una excusa para hablarle. Y cuando no lo hacía, la mente me traicionaba con pensamientos que dolían. Recuerdo una vez, una noche cualquiera, le pregunté en tono de broma qué tipo de persona le gustaba. Ella se rió y empezó a describir a alguien completamente distinto a mí. Lo dijo sin mala intención, pero esa frase se me quedó grabada, y aún así, seguí ahí. Porque siempre hay una parte de nosotros que insiste, que se aferra a la mínima posibilidad, aunque duela. Ella hablaba de otros chicos, de cosas que le pasaban, de sus problemas, de sus alegrías, y yo la escuchaba porque de alguna forma, estar ahí era lo más cerca que podía estar de ella, aunque eso significara sentirme invisible a veces. Una vez salimos a caminar después de clases. Era otoño, el viento estaba frío, y el cielo tenía ese color gris que anuncia lluvia. Ella llevaba una bufanda roja, y yo recuerdo haber pensado que era la persona más bonita que había visto. No dije nada, solo la miré. Y por un momento imaginé que tal vez, en otro universo, podría tomarle la mano. Pero en este solo éramos amigos. El tiempo pasó, y mi corazón no entendía de razones. Yo sabía que ella no sentía lo mismo, pero también sabía que no podía apagar lo que sentía. No era un amor correspondido, pero era real. Y eso era lo que lo hacía más difícil. A veces me preguntan por qué no se lo dije. ¿Por qué no fui directo? Y la verdad es que sí lo intenté, pero no con palabras. Lo intenté con gestos, con detalles, con miradas largas que duraban más de lo necesario. Pero ella nunca lo notó. O tal vez sí, y eligió ignorarlo. Hay una diferencia entre no saber y no querer saber, y creo que ella no quiso saber. Recuerdo un día en que casi lo confieso. Habíamos ido al cine, y durante la película, ella apoyó su cabeza en mi hombro. Fue un gesto pequeño, pero para mí significó todo. Pasé toda la película intentando controlar el corazón, pensando que quizá, solo quizá,
había una posibilidad, pero al salir, me habló de alguien más, de un chico que le gustaba. Y fue como si el mundo me dijera, una vez más, que no era ahí, que nunca lo sería. Esa noche llegué a casa y me senté frente a la pantalla del celular. Con su chat abierto, escribí 1000 cosas. Me gustas. Te quiero. Estoy enamorado de ti. Y las borré todas, porque sabía que no iba a cambiar. Nada. Porque lo último que quería era perderla. Así que decidí quedarme. Quedarme como amigo. Como ese que escucha, que aconseja, que se ríe de sus historias aunque por dentro duelan. Porque a veces preferimos sufrir en silencio que perder a alguien del todo. El tiempo siguió. Ella empezó una relación con ese chico, del que tanto hablaba. Y yo fingí estar bien. Le deseé suerte, sonreí, la acompañé en todo. Por fuera parecía su mejor amigo. Por dentro era un desastre. Esa fue la primera vez que entendí que amar no siempre es tener. A veces amar es soltar, aunque te destroce. Hubo días en los que pensé en alejarme, en desaparecer poco a poco, pero cada vez que lo intentaba, ella volvía con un mensaje, con una foto, con una historia, y volvía a quedarme, porque una parte de mí aún quería creer que tal vez, algún día las cosas cambiarían, pero no cambiaron. Y la verdad es que nunca iban a hacerlo. Esa fue mi verdad, la que no quise aceptar. Que nunca íbamos a ser más que amigos. Que ella nunca me iba a mirar como yo la miraba a ella. Que lo nuestro, por más conexión que sintiera, nunca existió realmente. Me costó años entenderlo. Y cuando finalmente pude decirlo en voz alta, ya era tarde. Ella ya estaba lejos, en otra etapa, en otra vida. Y yo seguía aquí, aferrado a un recuerdo que nunca fue mío. A veces la veo en redes. Parece feliz. Y me alegra, de verdad. Pero cada vez que veo su sonrisa, una parte de mí vuelve a ese otoño, a esa bufanda roja, a esa tarde en la que quise tomarle la mano. Me doy cuenta de que una parte de mí aún no la soltó del todo. Dicen que con el tiempo uno sana, pero no siempre. Es así. A veces solo aprendes a vivir con lo que duele, a convivir con esa verdad que nunca aceptarás del todo, y la mía es que la chica que más quise nunca me quiso de la misma forma. Todavía lo escucho. A veces despierto en mitad de la noche y juro escuchar su voz, su risa, suave, mezclándose con el silencio de la casa. Me levanto casi sin pensar. Camino por el pasillo oscuro y abro la puerta de su habitación. Pero no hay nadie, solo la penumbra, el aire quieto y ese olor a polvo y recuerdos que se ha quedado impregnado en todo. Me cuesta aceptarlo, aún después de tanto tiempo. Me cuesta decirlo en voz alta sin que la garganta se me cierre, sin que el pecho me arda. Mi hijo ya no está en este mundo. Y no importa cuántas veces lo repita, sigue sin sonar real. La mente tiene una forma cruel de protegernos. Nos hace creer por momentos que nada cambió, que todo sigue igual, que es cuestión de abrir la puerta y verlo otra vez ahí, sentado en el suelo, jugando, riendo, pidiéndome que lo mire. Pero la realidad no perdona esos engaños. Llega, como un golpe seco, como un viento helado que atraviesa los huesos, y te recuerda, sin compasión, que ya no está. Hay días en los que me levanto con fuerzas, creyendo que puedo seguir. Hago café, abro las cortinas, pongo música, intento convencerme de que la vida continúa, y lo hace, sí, pero sin él. Ya no se siente igual. Todo perdió el sentido que tenía. Cuando alguien pierde a un hijo, el mundo entero cambia, no solo afuera, sino adentro. Las cosas ya no saben igual. Los días no tienen el mismo color. El tiempo se vuelve algo distinto, una mezcla entre recuerdos y ausencias, y cada segundo que pasa se siente como un recordatorio de que él no está. Todavía tengo su ropa guardada, cada prenda, cada pequeño objeto. No puedo deshacerme de nada. Sería como matarlo otra vez. A veces me siento en su cama y paso los dedos por las sábanas, buscando un rastro de su olor, de su calor, de algo que me haga sentir que no se fue del todo. Hay personas que me dicen que tengo que dejarlo ir, que tengo que aceptarlo, que es lo que él hubiera querido. Pero esas palabras,
aunque bien intencionadas, duelen, porque nadie entiende lo que se siente hasta que lo vive. Y yo no quiero dejarlo ir. No todavía. Era mi razón, mi pequeño, el motivo por el que todo tenía sentido. Y ahora el mundo me pide que siga como si nada, cuando lo único que quiero es retroceder el tiempo, abrazarlo una vez más y decirle que lo amo. Recuerdo el día que se fue. El cielo estaba extraño. No llovía, pero el aire se sentía pesado, como si el mundo supiera lo que iba a pasar. Yo estaba en casa, preparando su comida favorita. Y de pronto, el teléfono sonó, una llamada, una voz temblorosa, y un silencio al otro lado que me partió en dos. No hay manera de describir lo que se siente cuando escuchas esas palabras, cuando entiendes que no lo volverás a ver, que no lo volverás a abrazar, que su risa solo existirá en tu memoria. El cuerpo reacciona antes que la mente, gritas, lloras, te ahogas, te niegas, porque aceptar es imposible. Dicen que el tiempo cura, pero no es verdad. El tiempo solo te enseña a esconder el dolor en rincones donde los demás no miran. Aprendes a sonreír cuando te preguntan cómo estás, aunque por dentro estés rota. Aprendes a respirar sin ganas, a levantarte sin fuerzas, pero sanar no ocurre. Durante mucho tiempo le hablé a la nada, le contaba mi día, como si todavía pudiera escucharme. Le decía que lo extraño, que necesito que vuelva, que no sé cómo seguir. Y aunque sé que no hay nadie ahí, me consuela pensar que en algún lugar me escucha. A veces sueño con él. En los sueños siempre está igual, con su sonrisa, con esa luz en los ojos. Me llama mamá y me toma de la mano. Y todo parece tan real que, al despertar, necesito unos segundos para entender que ya no está. Esos segundos son los más crueles, porque en ellos, por un instante, creo que todo fue solo una pesadilla. Hay días en los que me enojo, con la vida, con el destino, con Dios, con todos. Me enojo por haberlo perdido, por no haber podido hacer nada, por seguir respirando cuando él ya no puede. Y luego me siento culpable por enojarme, porque pienso que donde sea que esté, no querría verme así, pero no puedo evitarlo. No puedo fingir que está bien. He escuchado a otros decir que el amor de una madre nunca muere. Y tienen razón, no muere. Se transforma en algo que duele, pero que también sostiene, en algo que te mantiene viva solo para recordarlo. Porque si yo me olvido de él, entonces sí muere del todo. A veces me siento en su habitación y le hablo. Le cuento que sigo aquí, que sigo intentando, que a veces logro sonreír. Le pido señales, pequeñas cosas que me hagan sentir que no estoy loca. Y a veces pasan, una canción en la radio, un olor repentino, una pluma en el suelo, pequeños detalles que me hacen creer que de alguna forma él sigue conmigo. No sé si eso es fe o necesidad, solo sé que me ayuda a respirar un día más. Las noches son lo peor, cuando el silencio se vuelve tan pesado que casi duele, cuando no hay ruido, ni risas, ni pasos pequeños corriendo por el pasillo, solo yo, mis pensamientos y la voz de mi hijo repitiéndose en la memoria. A veces cierro los ojos e imagino que entra por la puerta, que me abraza, que me dice que todo está bien, y por un segundo lo siento tan real que casi puedo creerlo, pero después la mente vuelve a recordarme la verdad, y el vacío se hace presente otra vez. He ido al cementerio muchas veces. Al principio iba todos los días. Llevaba flores, me sentaba frente a su tumba y le hablaba durante horas. Luego empecé a ir menos, no porque me doliera menos, sino porque entendí que no está ahí. Mi hijo no está bajo esa tierra fría, él está en cada rincón de mi casa, en cada foto, en cada pensamiento, en mí. Y quizás eso sea lo único que me queda. A veces me pregunto si algún día podré aceptarlo de verdad, si algún día podré decir mi hijo murió, sin que las lágrimas me ahoguen. Pero no lo sé. Creo que hay verdades que simplemente no se aceptan. Se aprenden a cargar, como una piedra que se vuelve parte del cuerpo. Y esta es la mía. Mi hijo ya no está en este mundo. Y aunque todos me digan que debo seguir, que debo soltar, que debo vivir, una parte de mí se quedó allá, con él, con su risa, con su voz, con su abrazo. Dicen que el amor nunca muere. Y yo creo que es cierto.
porque cada vez que cierro los ojos y pienso en él, lo siento vivo, no en este mundo, pero sí en el mío, en el que creé para seguir existiendo. Quizás algún día logre aceptarlo. Pero hoy no. Hoy todavía duele demasiado. Hoy todavía lo busco en cada amanecer, en cada sombra, en cada silencio. Hoy todavía me cuesta respirar sin sentir que falta una parte de mí. Y esa es mi verdad, la que no puedo aceptar, la que me acompaña cada día como una herida que nunca termina de cerrar. Todavía creo en nosotros. Hay días en que me cuesta mirar al mundo sin sentir asco. Lo confieso. A veces me levanto, prendo la televisión, abro las redes y lo único que veo es odio. Personas que disfrutan destruir a otras. Gente riéndose del dolor ajeno. Y esa sensación de que vivimos en un planeta que perdió la compasión hace mucho tiempo. Pero aún así, no puedo evitar tener fe. Pequeña, frágil, tambaleante, pero fe al fin y al cabo. No sé si es ingenuidad o resistencia, tal vez ambas. Pero hay una parte de mí que se niega a creer que el ser humano es pura maldad, que todo lo que hacemos está condenado al egoísmo y la crueldad. He visto demasiadas cosas, demasiado dolor, demasiada indiferencia, personas que pisotean a otras solo por sentir poder, que humillan, que mienten, que manipulan. Y no hablo de noticias, hablo de lo que vi con mis propios ojos. Vi a compañeros traicionarse por ascender un poco más, a familias romperse por dinero, a amigos destruirse por envidia y a desconocidos maltratar a otros, solo por tener la oportunidad de hacerlo. Y uno se pregunta, ¿por qué somos así? ¿Por qué hay tanto placer en el sufrimiento ajeno? ¿Por qué es tan fácil odiar y tan difícil comprender? Durante mucho tiempo me amargué con esa pregunta. Pensé que el mundo estaba podrido, que éramos una especie condenada, incapaz de aprender, de cambiar, de amar sin condiciones. Y lo peor es que hay días en los que todavía lo creo, porque basta mirar alrededor. El planeta se muere y lo ignoramos. Los animales desaparecen y seguimos consumiendo como si nada. Los niños crecen sin empatía, los adultos sin conciencia, los ancianos sin paz. Y cada acto de bondad parece un milagro, una rareza. Pero incluso en medio de todo eso, hay algo que me impide rendirme. Tal vez sea absurdo, pero hay personas que me han demostrado que no todo está perdido. Gente que da sin esperar, que ayuda sin cámaras, que escucha sin juzgar. Pequeños gestos que, aunque no cambien el mundo, cambian el día de alguien. Y a veces eso basta. Recuerdo una vez, hace años, que estaba en el metro. Había una anciana parada, con las manos temblando, y nadie le cedía el asiento. Yo estaba al otro lado del vagón, sin poder moverme entre tanta gente, y entonces, un adolescente, uno de esos que muchos llamarían irresponsable o malcriado, se levantó sin dudar y la ayudó. No hizo alarde, no esperó agradecimientos, solo lo hizo y volvió a sus audífonos. Fue algo mínimo, pero me quedó grabado. Porque ese gesto, en medio de un mar de indiferencia, fue una chispa de luz. Creo que eso es lo que somos, una mezcla constante de luz y oscuridad, de egoísmo y ternura, de destrucción y creación. Y esa dualidad, por más contradictoria que sea, es lo que nos hace humanos. Sé que hay gente cruel, de eso no tengo dudas, personas que disfrutan del dolor, que buscan poder, que se alimentan del sufrimiento ajeno. Las hay, pero también hay otras, personas que sanan, que curan, que abrazan, que acompañan. Y esas personas existen, aunque a veces parezca que el mundo intenta ocultarlas. He llegado a pensar que la humanidad es como un espejo roto. Cada fragmento refleja algo distinto. Algunos pedazos muestran lo peor de nosotros, lo más oscuro, lo más vil. Pero si miras con cuidado, hay fragmentos que aún reflejan belleza. Solidaridad, amor, esperanza. Y aunque el espejo esté roto, sigue siendo un espejo.
Sigue siendo parte de algo más grande. El problema es que muchos solo miran las grietas y se olvidan de lo que todavía brilla. No voy a mentir. Me duele este mundo. Me duele ver cómo nos tratamos, cómo desperdiciamos lo poco que tenemos. Me duele ver tanta crueldad, tanta rabia sin sentido, tanta violencia disfrazada de justicia. Y sin embargo, hay algo dentro de mí que no quiere apagar la esperanza. He sentido decepción, claro que sí. Personas en las que confié, que me mostraron su peor versión. Seres humanos capaces de mentir sin pestañear, de manipular sin culpa, de herir sin remordimiento. Eso me llevó a pensar que la maldad está en nuestra naturaleza, que no somos más que animales egoístas con tecnología. Pero un día entendí algo. No nacemos malvados. Aprendemos a serlo. Nos convertimos en eso cuando el mundo nos rompe, cuando el dolor nos endurece, cuando el miedo nos domina. Y si podemos aprender a odiar, también podemos aprender a amar. Por eso, aunque duela, aunque parezca absurdo, sigo teniendo fe, no en la humanidad como conjunto, porque esa muchas veces me decepciona, sino en las personas individuales, en esos pequeños actos que nadie ve, en la madre que trabaja horas extras para que su hijo tenga un futuro, en el vecino que alimenta a los gatos callejeros sin contarlo a nadie, en el joven que defiende a alguien que está siendo humillado, en la mujer que perdona cuando podría odiar. Esas son las cosas que me recuerdan que aún queda bondad. A veces me dicen que soy ingenua, que el mundo no va a cambiar, y probablemente tengan razón. Tal vez no cambie por completo, tal vez siempre haya oscuridad, guerra, egoísmo, pero también habrá luz, y esa luz, por pequeña que sea, vale la pena cuidarla. Creo que el error está en esperar que la humanidad entera sea buena. No lo será, pero si cada uno logra ser un poco mejor, aunque sea un poco, ya es suficiente. Porque el mal no se destruye con odio, se diluye con bondad, con gestos pequeños, con empatía, con conciencia. Sé que somos un peligro para este planeta, que lo hemos herido, contaminado, explotado, y aún así, cuando veo a alguien plantar un árbol, rescatar un animal o recoger basura que no es suya, siento que no todo está perdido, que hay quienes entienden que este mundo no nos pertenece, que solo estamos de paso. Somos una especie contradictoria, capaces de destruir bosques enteros y al mismo tiempo escribir poesía, de causar guerras y luego llorar por la paz, de hacer daño, pero también de pedir perdón. Quizás ese sea nuestro castigo y nuestro don, ser conscientes de nuestra propia dualidad. Hay días en los que la resignación me gana, en los que miro el mundo y pienso que no hay vuelta atrás, que ya hicimos demasiado daño, que merecemos desaparecer. Pero entonces veo una sonrisa sincera, un abrazo, un gesto de amor, y algo dentro de mí se repara, aunque sea un poco. Esa contradicción es lo que me mantiene viva, porque no quiero rendirme. No quiero creer que somos un cáncer sin cura. Quiero creer que aún hay remedio, que aún hay bondad dormida esperando despertar. Y tal vez, solo tal vez, esa fe sea lo único que nos mantiene humanos. No todos somos demonios. Tampoco somos ángeles. Solo somos humanos, intentando entendernos, tropezando, aprendiendo. Y aunque a veces parezca que todo está perdido, sigo pensando que podemos mejorar. Quizás no veamos el cambio. Quizás yo no lo vea, pero si en cada generación hay al menos una persona que decide actuar con compasión, entonces algo habrá valido la pena. Por eso, aunque la realidad me duela, aunque la crueldad me agote, aunque la maldad me espante, todavía creo en nosotros. Esa es mi verdad, la que no quiero aceptar, pero que también me salva. Que el ser humano puede ser cruel, egoísta, incluso monstruoso, pero también puede ser amor, empatía, ternura. Y mientras eso exista, aunque sea en una sola persona, aunque sea en un solo gesto, no todo estará perdido. Y así termina nuestro capítulo de hoy,
En modo anécdota, ONSE, a veces la verdad duele. Nos golpea, nos quiebra, nos deja sin aire y otras veces nos deja espacio para pensar, para aprender, para mirar lo que somos. Hoy escuchamos 3 verdades. Verdades que pesan, que incomodan, que nos muestran lo que preferiríamos ignorar. Algunas verdades nunca las aceptaremos por completo. Pero eso no significa que nos rindamos. Significa que seguimos intentando, que seguimos sintiendo, que seguimos creyendo en algo más, en alguien más, en nosotros mismos. Porque quizá aceptar no sea olvidar, sino aprender a vivir con lo que duele, a sostenerlo, a dejar que nos enseñe algo. Tal vez no podamos cambiar todas las verdades, pero podemos decidir cómo enfrentarlas, cómo seguir adelante, cómo permitirnos seguir creyendo, incluso cuando duele. Seguimos escuchando, sintiendo, intentando, porque hay verdades que no se aceptan, pero también hay fuerza suficiente para vivir con ellas. Y quizá al final eso sea lo más importante. Si te gustó, no olvides dejar tu comentario y suscribirte para no perderte los próximos relatos basados en experiencias de la vida real. Nos reencontramos en el próximo capítulo con nuevas voces, nuevas historias y más reflexiones. Nos vemos en la próxima anécdota.